Queridos amigos internautas, estamos con un poquito de problemas técnicos en nuestra emisión de hoy de charlas entretenidas. El tema que nos mueve, que nos motivó en esta ocasión, es hablar de los reclusorios. Normalmente, pues lo hemos pensado desde tiempos inmemoriales, las cárceles son zonas de castigo, son elementos que se utilizan para castigar a alguien con razón o sin razón, pero son elementos de castigo. Entonces nosotros nos hemos quedado con la duda si los reclusorios en esta época, en el año 2026, ya en pleno siglo XXI, con toda la tecnología, con todos los avances sociales, con todo lo que la humanidad ha mejorado, si podemos pensar que los reclusorios son, pues, un instrumento para aplicar justicia, o bien un instrumento que nos pudiera servir para readaptar a los que están inadaptados, una especie de hospital de conducta. Mire, ya está aquí con nosotros Lupita. Lupita, querida, me da mucho gusto recibirte. Fíjate que teníamos un poquito de problemas técnicos, no habíamos podido lograr la imagen y luego no encontrábamos el sonido, pero finalmente ya logramos comunicarnos y qué bueno que ya estás aquí con nosotros presente. Le estaba explicando a nuestros amigos internautas el motivo de nuestra reunión de hoy. Entonces, les decía yo que la visión que tenemos de los reclusorios, Lupita, y ahorita explico un poquito más a fondo, pero aprovechando que ya llegaste con nosotros, decía yo que a pesar de que ya estamos en el pleno siglo XXI, ya avanzamos el primer cuarto del siglo XXI, con todos los avances tecnológicos, sociales, con todos los derechos humanos, con todo, pues los reclusorios siguen siendo un elemento necesario en nuestra sociedad. Entonces, lo que nos inquietaba hoy, y lo pusimos en nuestro banner con el que anunciábamos tu presencia con nosotros, decíamos, ¿cómo podemos entender a los reclusorios como un instrumento para aplicar justicia, como una especie de hospital, un lugar de readaptación, un lugar en donde algo que está enfermo se alivia o se intenta aliviar, o bien como un instrumento de venganza contra alguien que nos ofendió? Entonces, esto es lo que nos motivó. Y entonces yo les decía a mis amigos que les agradezco mucho, me presenté diciendo soy Rafael Maldonado, estoy transmitiendo en charlas entretenidas desde la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, y les comentaba yo que nuestra intención primordial es que este puente de comunicación, Lupita, estas charlas entretenidas, sirva como una puerta, como un puente verdadero, como una ventana en la que nos podamos comunicar todas las personas que somos libres de pensamiento en las circunstancias en las que estemos, pero que podamos intercambiar opiniones. Y con esta duda respecto a los reclusorios, pues tengo el gusto de tenerte con nosotros, Lupita. Entonces te doy la bienvenida, te agradezco mucho que nos presentes tus experiencias, todas tus cosas. Bienvenida nuevamente a Charlas Entretenidas. Muchas gracias, Rafa, como siempre, por la deferencia. Eh, Estoy llegando 2 minutos tarde. Me disculpo contigo y con la audiencia, por supuesto. De verdad, por más que corrí, la ciudad es compleja ahora mismo. Ya Sí, sí, hemos sí. visto esta movilización que se está realizando derivado de este encuentro mundial de fútbol que estamos a nada de tenerlo como sede en México y verdaderamente que las vialidades se están complejizando mucho. Pero bueno, Ahorita, ahorita que estamos lo aquí. mencionas es Ujú. interesantísimo porque creo que es parte de lo que estaba mencionando, la evolución que la sociedad ha tenido. Por un lado, por ejemplo, las autoridades están viendo al deporte como una opción para que las personas que tienen pues, problemas sociales o de entendimiento con los demás o que no tienen otras opciones, pues que encuentren algo más divertido, más sano en lo que distraer su tiempo o pues conseguir la introducción de su propia vida con la vida de los demás, que haya un intercambio social y esto probablemente pudiera a un mediano plazo pues mejorar las circunstancias. Pero Lupita, platícame rápidamente para que nuestros amigos internautas que nos ven recientemente o que no nos habían acompañado cuando tú has estado con nosotros, ¿cuál es tu profesión? Soy psicóloga, psicóloga social de profesión. Me fui formando en el ámbito clínico cuando ingreso a trabajar precisamente al sistema penitenciario ya hace 13 años, justo 13 años.
Y pues bueno, el enfoque desde mi disciplina es principalmente desde el área clínica. El trabajo de los psicólogos es muy específico, pero no es único. Podemos estar inmersos en varias tareas dentro de un centro penitenciario. Desde Claro, estar justo, hermosísimo, ¿no? ajá, justo en la atención directa con la población para realizar estudios de ingreso para identificar según sus características cuáles son los espacios más viables para que pueda vivir su proceso de reclusión en caso de que esté justo en desarrollándose un proceso judicial o para la ejecución de su sentencia. Entonces, para esto los psicólogos estamos trabajando en este aspecto tan específico y bueno, también aportamos con nuestra participación en talleres, en pláticas dirigidas a esta población. Y bueno, pues entre muchas otras, te estoy narrando unas muy relevantes, pero bueno, pues en mi caso he ido caminando un poquito en varios espacios, he tenido esta oportunidad desde este trabajo tan enfocado en la clínica hasta después coordinar programas para atención a personas privadas de la libertad que tienen una condición específica, identificadas dentro de los grupos de atención prioritaria. Vamos, hoy por hoy, la Ciudad de México y bueno, muchos otros estados, Querétaro, por ejemplo, es un estado modelo en su sistema penitenciario, es un estado muy evolucionado en su forma de administrar los centros penitenciarios. Sugiero a la audiencia que si tiene justo este interés por conocer un poco de qué va el funcionamiento de los espacios, este sistema de Querétaro es un muy buen ejemplo. La Ciudad de México tiene también prácticas que aunque de pronto, pues bueno, en algunos medios se van difundiendo de pronto noticias un poco más tendenciosas. También en la Ciudad de México tenemos muy buenas prácticas. Esta, como les comento, de la identificación y trato específico de las poblaciones denominadas prioritarias, ¿no? Como son las mujeres con hijos, las personas que se definen como indígenas, las personas con alguna discapacidad, que pues se encuentran privadas de su libertad y que pues también tienen un trato, sí, no quiero sonar como a diferente, pero sí se atienden a sus necesidades específicas. Si una persona con una discapacidad requiere un bastón o una silla de ruedas, es posible que pueda tenerla en un centro penitenciario. Esto es posible, es un derecho. Y bueno, justo vamos iniciando con en este programa, a saber la cárcel, ¿no? Como tal, como dispositivo de control social, ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido cambiando mucho. Ha ido evolucionando. No En la última, existía una figura como tal en una estructura de encierro, una estructura total. aterrorizante, horrible, ¿no? Lo que Se sabíamos, utilizaban, las ajá, posilgas de la Edad Media y todas esas cosas, correcto, terrible, terrible, terrible. ajá, Lupita Linda, Guadalupe Uribe Martínez es tu nombre completo sí, y sí, con toda tu experiencia y todo. La última vez que nos hiciste favor de acompañarnos, estábamos hablando de que llevaste también otra opción muy interesante a las personas recluidas en las penitenciarías, que era la posibilidad de ejercer sus derechos sociales cuando no los han perdido todavía, cuando no se les han suspendido. Los que están en proceso, de que todavía no han sido sentenciados, les permitiste les permitió el sistema por tu medio que votaran, que ejercieran su derecho al voto. Y digamos que quizás sea así como la última orillita antes
ser sentenciados y perder esas características o esas garantías de ciudadano. Y Lupita, amigos internautas, les quiero comentar algo que me tiene pues, con la cabeza muy ocupada en este sentido. Todavía está fresco en nosotros. La semana ocurrió una cosa terrible en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lázaro Cárdenas es un puerto. Inició allí la importancia de este puerto con una acerera y a partir de eso fue desarrollándose mucho Lázaro Cárdenas. Pero ahí ocurrió que un joven adolescente, 15 años, llevó un arma de esas terribles armas que lanzan balas, muchas balas por minuto, armas terribles. Y la llevó en un estuche de guitarra, entró a la secundaria y asesinó a 2 maestras. Eso a mí me parece una terrible tragedia, la pérdida de 2 vidas a manos de un adolescente de 15 años que tuvo a su alcance la idea, que salió en las redes sociales anunciándose con su arma, y luego la mete en una estuche de guitarra o cosas por el estilo, que es lo que se ve en las series, se ve en las películas, y así como todo un gángster profesional llega con el arma y dispara. Una de las maestras parece ser, según versiones, que se trató de esconder detrás de un escritorio, pues ahí lo mató. Imagínense ustedes, amigos, en unos instantes prácticamente 30 balazos. Entonces, son armas verdaderamente de sueño, que solamente mentes enfermas pueden diseñar. Entonces, todo esto, Lupita, me ha motivado mucho por lo siguiente que creo que va muy de acuerdo con lo que estamos platicando contigo. Todo el sistema penitenciario moderno, nos hablamos ahorita de Michoacán, como, perdón, de Querétaro como De un Querétaro. modelo en avances penitenciarios. Yo he visto algunas, por ejemplo, videos de penitenciarías en Europa, que la verdad dices que esto no es una penitenciaría, es una universidad o algo por el estilo. Bueno, en ese marco, Lupita, en todo ese medio, me llamaron mucho la atención, pues yo podría decir que 3 aspectos. A ver ustedes, amigos internautas, si nos ayudan con sus opiniones, porque a mí me parece la opinión de Lupita muy valiosa, pero es la opinión de una profesional. Y la opinión de ustedes, no todos son profesionales de la psicología, no todos son abogados, entonces yo creo que podríamos enriquecer mucho con las opiniones todo lo que estamos tratando en esta ocasión. Entonces les decía yo que los 3 aspectos así fundamentales son, primero, la tragedia en sí, la muerte de 2 personas, 30 y tantos años cada uno de ellos, profesionistas en el medio de trabajo, si no podíamos pensar que fueron víctimas de una venganza o que andaban en el tráfico de drogas, nada, son gentes estudiosas, maestras que estaban en su fuente de trabajo y ahí pierden la vida. Eso es una terrible tragedia. Pero luego hay una cosa, hay un comunicado de la escuela, Lupita y amigos, en las que pues da una especie de comentario las autoridades de la escuela, que es una escuela particular, en la que se duelen, me parece que con toda la razón, de la tragedia de haber perdido, dicen, a 2 miembros de la familia. Entonces a mí me parece eso, pues, que comunican su dolor por haber perdido a sus 2 maestras. Pero también miembro de la familia era el alumno. Entonces al alumno no se le considera como miembro de la familia porque actuó mal. Entonces solamente el dolor de la escuela es por las maestras. Y al alumno como que pues, ni lo tomamos en cuenta, fue el tumor maligno que echó a perder la vida y se acabó. Y eso en el ámbito cercano de la escuela. Por el otro lado, pues un matrimonio, una familia no muy funcional, porque hay una mamá y hay un padrastro, en fin, y el padrastro probablemente fue quien llevó el arma, X. Esto, digamos, fueron las facilidades que tuvo el muchacho. Pero la otra es la sociedad, Lupita y amigos, entre los que encuentro maestros, encuentro abogados, encuentro juristas, personas con más experiencia en ese sentido, que piden cosas raras, como por ejemplo reducir la edad con la cual se puede castigar como adulto a un niño. Entonces, actualmente hay la diferencia de 16 años o menos y 16 años o más, hasta los 18. Pero hay algunas voces, y yo creo que motivadas por la angustia de la tragedia, por el dolor de la cercanía de la tragedia ocurrida, están así como con la emoción y dicen, pues que bajen la edad y que se lo castiguen como adulto. Y aquí me preocupa mucho que el aspecto legal
las leyes que son hechas por los humanos puedan variar la edad de una imputación penal que no tiene nada que ver con la biología. Un niño seguirá siendo niño aunque cometa la peor de las barbaridades y aunque los abogados, los jueces, los legisladores determinaran que la edad penal debe ser a los 5 años, pues no cambia la fisiología del niño. El niño es niño, el adolescente es adolescente y la persona con experiencia o sin experiencia va a tener la misma condición. Entonces, Lupita, este tipo de cosas, amigos internautas y Lupita, ¿ustedes qué opinan? Esta tragedia que todavía está muy fresca nos puede motivar a analizar de una manera más amplia. Este joven que cometió ese terrible crimen, ¿es verdaderamente el culpable de la tragedia o es una víctima más de todo un sistema que está provocando ese tipo de reacciones? Porque además en Estados Unidos vemos a cada rato que hay adolescentes que matan 15, 20, 30 personas en el supermercado, en la iglesia, en la escuela, como que en Estados Unidos se ha visto normal. Aquí, afortunadamente, no tenemos todavía ese nivel, pero ¿cómo me ayudarías a analizar esto, Lupita, mientras tomamos la opinión de nuestros amigos internautas? Sí, muy lamentable este suceso que pues tocó presenciar justo esta semana y bueno, también estuve reflexionando mucho en torno a estos factores de riesgo en los que los grupos más vulnerables, ¿no? Y que entre ellos están los niños y los adolescentes, mm, han experimentado muchos procesos sociales de difícil asimilación, ¿no? Uno de ellos, la pandemia que atravesamos aparentemente hace 3 o 4 años, pero los efectos siguen permeando la vida social y la vida de las familias y la vida de los individuos. Y quisiera justo inclinarme también por esta postura eh, más sensible al respecto de el trato que tienen las infancias y las adolescencias en nuestra sociedad. Hay una deuda histórica. Hoy por hoy los niños siguen sin ser importantes. Y alguien me decía por ahí, no recuerdo si incluso fue en este programa, en el pasado, que alguien decía, bueno, es que no importan, los niños no importan porque no votan. Y entonces, eh, si bien es cierto que muchas áreas de especialización e incluso hay una ley específica para la atención a adolescentes en conflicto con la ley, de la cual no soy experta, no trabajo con adolescentes, pero sí con adultos y que, bueno, tiene una perspectiva y que tiene que ver también con cuestiones específicas del desarrollo. Pero sí quisiera acentuar algo. La sociedad también responde en un nivel de indignación, de hartazgo por lo que vamos observando sucede y a veces en impunidad. Entonces, en este sentido, hablar del delito es hablar y hablar de seguridad es hablar de diversas capas, de diversos factores, de aspectos que a veces justo vamos como desconociendo cuando ejercemos una opinión válida, que es válida. Ahora le excusamos de pronto mucho en el sentido de la libertad de expresión. Y me refiero a que a este jovencito que, bueno, a este joven que ejerció estos homicidios contra estas dos maestras y que en este análisis que hacen de sus redes sociales, porque él publicó algunos videos en donde está mostrando sus armas y estaba inserto en un grupo de jóvenes en un movimiento que se identifica como incel. Y si no han escuchado sobre este término,
bueno, los invito a que vean una serie que se llama Adolescentes, está en Netflix. Es un movimiento que se está conformando por hombres muy jóvenes, por adolescentes, que están en la narrativa llevando pues como un poco esta bandera de la incomprensión masculina y que, pues bueno, están en una afrenta con movimientos fuertes como el feminismo, por ejemplo. Y bueno, entre estos Perdón, comunicadores, ajá, perdón, decías incel, quiere decir celibato Lince, inducido. Celibato exactamente, inducido. correcto. Entonces, a este joven de Michoacán, ¿no? Que incide en esta conducta, pues se le identifica dentro de estos grupos. Entonces, lo importante aquí es también observar que, pues bueno, no todos estos jóvenes que están insertos en estos grupos son de por sí delincuentes o de por sí violentos, pero sí están en un espacio en el que esta vulnerabilidad y este periodo que incluso es de naturaleza biológico también por el desarrollo del cerebro en este periodo de la adolescencia, en esta búsqueda de identidad, estos vacíos que hay en la sociedad, en la familia, en las instituciones formales, los jóvenes van en una suerte de encontrar tal vez un poco de comprensión, identificándose y encontrándose con grupos de varones que tampoco tienen una narrativa más saludable para sí mismos. Entonces, es importante, es como ir encontrando estos factores que van explicándonos lo que va pasando. De la noche a la mañana, una persona no comete un homicidio, salvo que esté en una situación límite y algo así suceda, pero bajo estas circunstancias hay muchos elementos que analizar al respecto de por qué una persona da el paso y aparte estas personas tan jóvenes y motivadas por narrativas muy nocivas, si bien es cierto, las redes sociales hoy por hoy tienen información para nosotros muy funcional, bastante interesante, que puede contribuir a nuestro conocimiento también. Es un espacio en donde en esta libertad de expresión, pues estos discursos de odio, de racismo, de misoginia, encuentran un campo fértil en estos grupos más vulnerables. Entonces, fíjate que precisamente estuve analizando cómo iniciar esta charla, pero bueno, al final vamos llegando aquí y que te decía en una de las propuestas de tema para este programa de hoy es bueno, podemos hablar de reinserción social. De hecho, hemos ido hablando un poco de esto en los programas anteriores, el cómo es posible que se garanticen los derechos a la salud, a la educación, a la capacitación para las personas privadas de la libertad. Pero esto es una parte del proceso, porque hay otra parte del proceso que como sociedad también es muy importante acentuar y es la responsabilidad que tenemos con las víctimas, la responsabilidad en común, la responsabilidad interinstitucional de darle certezas a las personas que han sufrido por la conducta de una persona o por un grupo de personas. Y finalmente, la reinserción y la prevención tienen ese propósito también. Ajá, que las personas una vez que egresen de los espacios penitenciarios lleven consigo herramientas que les permitan tener mejores prácticas en el exterior. Y justo esta imagen de este joven en días pasados en televisión y que nos va como recordando a estos jóvenes que tirotean en las escuelas y que, bueno, están armados hasta los dientes con armas largas de muy alto
Calibre, mirar cómo estas representaciones para la juventud, ¿m? La juventud que está de pronto en estos vacíos en sus entornos, ajá, y que la escuela, que la familia, que los grupos de actividades proactivas no están dando el suficiente soporte. Ajá. Entonces, se están identificando en espacios que no son de beneficio para ellos ni para las personas, ¿no? Para la sociedad. Y en este sentido, fíjate cómo también estuve ahí analizando en esta cuestión de las series que se hacen sumamente populares en las plataformas de streaming, en donde pues podemos ver muchas series de El Chapo, o podemos ver muchas series de Ted Bundy, de estos denominados asesinos seriales y que, bueno, generan una expectativa y un morbo, incluso algunos algunas formas en YouTube en donde están entrevistando a muchas personas privadas de la libertad y entonces se genera toda una imagen alrededor, una imagen mítica alrededor de la personalidad criminal, ¿no? Alrededor de la personalidad delincuente. Y que cuántos de nosotros aquí, yo haría una encuesta tal vez así de rápido, nos acordamos de los nombres de las víctimas, de los perpetradores. Entonces, pues precisamente estamos en tiempos de amplio debate, de posibilidad de generar una conciencia amplia al respecto de em, que la sociedad está enfrentando retos muy significativos. Lupita linda, dame permiso, por favor, Ujú. de saludar a nuestros amigos internautas. Sí, Me encanta lo que nos estás platicando porque creo que nos está dando un panorama muy importante y sobre todo, no sé, amigos internautas, ustedes qué opinen, pero lo que nos ha dicho Lupita, a mí, además de darme el panorama envolvente, digamos, me está dando un suelo, un piso, una plataforma desde la cual podríamos empezar a platicar este tipo de cosas. Y como lo dice Lupita, creo que es una cosa en la que vivimos todos los días inmersos. Voy a platicar con nuestros amigos, déjame saludarlos, Lupita, para ver qué comentan ellos, qué opinan. Mira, llegó primero Jair Jiménez. Excelente noche a todos. Muchas gracias, Jair. Bonitos deseos, te lo agradecemos, te mandamos un abrazo. Dice, no escucho nada. Pues sí, es que teníamos muchos problemas con la transmisión y fíjense que afortunadamente pues este tiempo que perdimos técnicamente, pues nos dio tiempo a que llegara Lupita y ya no hubo mayor dificultad. Dice Sandra Álvarez, buenas noches, sí se escucha bien. Ya Lupita, ya cuando llegó Sandra a nuestro programa ya estaba escuchando, se corrigió. Dice Georgina querida, te mando un beso con mucho cariño. Dice, saludos fraternales amigos y queridos hermanos. Como cada semana disfruto y agradezco mucho sus temas importantes para la sociedad en general. Sí, Gina, pues tú sabes, tú eres aquí el equipo, sabes exactamente que nos interesa mucho platicar con nuestros amigos internautas, pero con nuestros invitados procuramos siempre ir teniendo un punto de vista diferente. En el caso de Lupita Uribe, ella con su experiencia profesional ya sería muy útil en sus comentarios, pero además, fíjense ustedes amigos y Gina, Lupita, además de su profesión, que ya le da la oportunidad de conocer este tipo de problemáticas, lleva muchísimos años. A mí me sorprende porque es una chica joven, me sorprende que ya tiene muchísimos años metida en el mundo de los reclusorios. Entonces conoce mucho de la problemática y lo ha ido analizando desde una manera muy humana. Sí, aquí es en donde me llama mucho la atención la posición de Lupita, porque no es la forma de encontrar el castigo para los delincuentes, dice los perpetradores, le llama ella, sino al contrario, ver qué se puede hacer por la parte enferma de la sociedad. Y Lupita, amigos, esto me hizo recordar, las palabras de Lupita me hicieron recordar la mala interpretación que se dio a las opiniones del presidente López Obrador, porque él generó una posición, dijo, abrazos y no balazos. Y entonces ya sabes, las maledicencias de muchos de las gentes opuestas,
Decían es que en lugar de meterlos a la cárcel los quiere abrazar y entonces por culpa de él los delincuentes, los narcotraficantes y las bandas terribles las van a abrazar en lugar de castigarlas. Y fue realmente una terrible mala interpretación de las palabras. Lo que me estás diciendo, Lupita, al contrario, a los niños y a los adolescentes, en lugar de darles series de balazos, podríamos regresar a los cuentos aquellos infantiles que nos hacían tener cariño por nuestros padres, por nuestros abuelos, en el que veíamos a la abuelita y al abuelito, buenas gentes que nos contaban cuentos, a las mamás arrullando a los bebés, en fin, nos envolvían en un ambiente dulce. Estos son los abrazos. Si a los niños en la etapa de formación los acostumbramos a los abrazos en lugar de a los balazos, yo creo que podríamos aspirar a tener una adolescencia más tranquila y finalmente pues una adultez más a prueba de la violencia, Lupita. Yo lo he estado interpretando así lo que tú nos platicabas. Entonces, estos modelos que ustedes están manejando, de los que tú eres responsable, algo que también me llamó mucho la atención es que tienes unos programas en los que les llevas, por ejemplo, la posibilidad de leer. Es decir, que no los internos en estos reclusorios, pues también están con su televisión a la hora de la comida o los que tienen su televisión en la celda, pues también están víctimas de la misma mecánica, los mismos series de televisión, los mismos programas, la misma violencia. Entonces, por ejemplo, las policías norteamericanas de algunas regiones de los Estados Unidos están invirtiendo una gran cantidad de dinero en hacer series y películas que los favorezcan, tratando de ganarse la buena voluntad del público en favor de ellos. Entonces ponen, por ejemplo, a los policías buenos, bondadosos, socialmente adaptados, en fin, gentes además guapos, bonitos, guapas y bonitas. Entonces tratan de recuperar la confianza y el cariño del público a base de estos programas de televisión, pero esto no va asociado, va más bien disociado de la realidad. La realidad es que matan a la gente, los centros de migración allá están asesinando a su propio, sus propios connacionales, que no tienen nada de irregulares, los asesinan, los golpean, los encarcelan. Eso sería el contrario de lo que estamos promoviendo, Lupita. En ese sentido, me gustó mucho que me digas que en Querétaro hay una avanzada y en la Ciudad de México vamos avanzando. ¿Cuáles son esos, digamos, lo más destacados de estos programas que tú manejas? Mira, el programa para la reinserción social, nosotros estamos bajo el ordenamiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y bueno, esto nos mandata generar condiciones muy dignas para las personas privadas de la libertad. Por supuesto que cuando hablamos de espacios centralizados, como es el caso de la Ciudad de México y a donde además, pues tenemos la presencia de las comisiones de derechos humanos de manera frecuente y es que por supuesto que hay todo un dispositivo de vigilancia de los centros penitenciarios federales y estatales. Pero bueno, por supuesto que nosotros nos encontremos en la Ciudad de México, pues tiene estas áreas de oportunidad. El sistema penitenciario del Estado de México es el más poblado a nivel nacional y luego sigue el de la Ciudad de México, lo cual nos coloca en retos importantes. Tenemos a la fecha alrededor de 26.500 personas privadas de la libertad en toda la Ciudad de México. Son muchas. No todos ellos están sentenciados o ejecutoriados. Muchos de estos están en proceso están en su proceso, alrededor de eh, 6.000, 7.000 personas que, pues bueno, todavía no tienen una sentencia firme y hace un rato que tú, pues justamente rememorabas este ejercicio que tuvimos en 2024, en el cual la dirección desde donde yo trabajo, ¿no? Y sigo trabajando ahí, ya me moví de espacio, pero bueno, no me tocó generar la parte operativa entre estos acuerdos institucionales, por supuesto, nuestras muy altas autoridades, y bueno, fui parte del equipo que realizó toda esta labor para que se pudiera garantizar el derecho al voto,
que finalmente, pues bueno, son personas que al no tener una sentencia firme no han perdido este derecho. Entonces, hasta ahí hemos ido evolucionando y déjenme platicarles que también las personas en este mismo ejercicio de derechos, como es el ejercicio del derecho a la salud, el acceso a la salud, bueno, este es un trabajo que realiza la Secretaría de Salud. Es importante que también pues conozcan que el sistema penitenciario no puede cubrir todas estas necesidades por sí solo y entonces hay un trabajo interinstitucional que precisamente hoy, el día de ayer, hoy, ahorita les corroboro la fecha, se acaba de publicar en la Gaceta Oficial la creación de una comisión interinstitucional de la Ciudad de México y es en donde están involucradas en el trabajo que tiene que ver con el sistema penitenciario muchas otras instituciones. El trabajo interinstitucional es fundamental, no podemos ir solos. Y entonces, en este sentido, por supuesto que hablamos de condiciones distintas en otros estados de la República. En algunos centros todavía conocemos datos, no de la Ciudad de México. Por ahí conozco un dato en Puebla, por ejemplo, que algunas mujeres que han ejercido su maternidad y que, pues bueno, la ley mandata que podrán, sus hijos podrán vivir con ellas hasta los 3 años. Hay algunas mujeres que, bueno, pues por su condición de vulnerabilidad, que no tienen una red de apoyo al exterior, tienen a sus hijos a veces hasta la etapa de adolescencia en estos espacios con ellas. Entonces, sí, las condiciones entre un estado y otro son distintas. eh, No se ha y podido homologar. Pues bueno, es que tenemos centros federales y tenemos centros estatales. El mayor gasto presupuestal está en los centros penitenciarios federales y los estatales están un poco más abajo en este ejercicio, en esta distribución, porque también déjenme decirles que ha disminuido el presupuesto a lo largo del tiempo. Entonces, pues bueno, el trabajo, insisto, interinstitucional es sumamente importante y en el caso de la Ciudad de México, trabajamos con instituciones corresponsables como el INEA, el CEDEX, que ofertan educación básica. Es decir, nosotros vinculamos para que ellos puedan ingresar y matricular alumnado y que estos hombres y mujeres puedan tener este acceso a la educación desde nivel básico hasta la licenciatura a través de la UACM desde hace más de 20 años. También dentro de estos trabajos educativos se coordinan bibliotecas que están administradas por el sistema penitenciario, pero que en realidad sí pertenecen a la red de bibliotecas. Entonces, hay toda una coordinación interinstitucional, hay una profesionalización en las bibliotecas que hay dentro de los centros penitenciarios y a veces, como mencionaba hace un rato, pues este trabajo no se conoce. Poco a poco ha habido pues algunos espacios que han permitido que esta información se difunda. Si bien es cierto, todavía hay mucho trabajo que realizar, tenemos muchas tareas pendientes. La cantidad de población que atendemos en la Ciudad de México o en el Estado de México, pues de pronto complejiza el trabajo, pues por la 26 carga. mil personas, Claro, es un la carga mundo de personas. presupuestal, la cantidad de personal con el que tenemos, con el que contamos. Y entonces esto es un trabajo verdaderamente titánico en momentos. Y hace unos días justo se estrenó un programa muy lindo. También me tocó trabajar como de esta parte, desde esta parte operativa desde la institución, ¿no? Porque no somos quienes generamos la producción, es una productora independiente aparte,
en conjunto con una fundación y el enfoque que, pues bueno, se nos permitió ir como sugiriendo y que en el inicio hablamos de las víctimas y de cómo en estos procesos que se van narrando visualmente en este programa, eh, es importante que las personas vean que hay muchas personas dentro de los centros penitenciarios que han estudiado, que han aprendido un oficio, que han mejorado mucho en su conducta, que pueden tener una eh, interacción muy favorable con la misma comunidad del centro penitenciario y que están en muy buenas posibilidades de reivindicar muy bien el camino en el exterior. Entonces, De salir a la vida después diaria y ir y ser otra vez trabajar ciudadanos normales. correcto. Entonces, en ese sentido, los invito a que lo vean, está en Amazon Prime y, bueno, vuelvo a insistir en que, pues bueno, me tocó un poco esta parte institucional conocerla y quedó muy padre, tiene una perspectiva que es un poco distinta de pronto em, a esta narrativa de mostrar a estos personajes míticos, interesantes, ¿no? Porque sí que ha habido un daño social en algún momento. Y si bien es cierto que el sistema penitenciario no tiene como tarea elaborar juicios al respecto de, sí es importante tener en consideración qué ha sucedido en ese antes para poder generar buenas estrategias de intervención con la población privada. Ahorita me decías y nos platicabas de que falta mucho por hacer, y bueno, pues es absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en nuestro país, sino en el mundo, falta mucho por hacer. Entre otras cosas, bueno, pues nivelar las posibilidades de la gente, de las que no tienen nada contra los que tienen mucho, y hacer que las cosas no sean tan dispares. Pero además de que falte mucho o poco por hacer, lo que a mí me parece muy destacable, Lupita, y lo digo con mucho orgullo, es que nos estás platicando del esfuerzo que está haciendo por darle un enfoque a la reclusión, a la privación de la libertad, un enfoque que no es de venganza. Sí, lo primero, por ejemplo, esto que escuchaba yo de que al joven este que asesinó en Michoacán, pues que le bajen la edad de castigo para que pueda ser castigado como adulto y que le correspondan 80 años de cárcel y cosas por el estilo. Siento que allí es un deseo de venganza. Sí, el joven, el delincuente, el asesino, sí me causó un dolor terrible, a la sociedad le hizo un daño tremendo, pero lo que me estás proponiendo, o lo que veo que se está tratando de implementar en el sistema penitenciario mexicano, es quitar de la imagen social el deseo de venganza. Entonces vemos que es un individuo el que cometió los delitos, es un individuo parte de la sociedad que está enferma. Y entonces a esa parte enferma, pues darle la oportunidad de que se alivie. A lo mejor no tiene remedio. Por ejemplo, cuando en mi organismo uno de los órganos fundamentales se enferma, pues puede que lo puedan curar, pero puede ser que haya necesidad de extirparlo o inclusive puede ser que me produzca la muerte y ya no hay remedio. Pero hay que hacer el intento. Entonces, lo primero que hago, pues mis pastillas y mis inyecciones y mi tratamiento y tratar de recuperar la salud para el órgano enfermo. En este caso, un delincuente, yo les llamo delincuentes, ustedes utilizan un término mucho más amable, pero un delincuente yo lo siento como una parte de la sociedad que se enfermó por culpa de la misma sociedad, ya sea la televisión, los padres, las escuelas, en fin, el sistema nos lleva por malos caminos y entonces nos enfermamos y nos convertimos en delincuente. La sociedad puede tratar de hacer lo que me estás proponiendo con tu actividad, Lupita, de reinsertarlos a la vida social, a la vida útil, a la vida en sociedad común. Y la otra posibilidad sería justicia. Es decir, hiciste un daño, yo te voy a hacer un daño. Y entonces digamos que equiparamos o equilibramos la balanza. Y la otra, la peor, que sería la venganza. Me hiciste un daño, ahora yo tengo todo el poder para meterte 100 años o cortarte la vida, meterte a la cámara de gas o las inyecciones letales, lo que sea, pero me voy a desquitar de ti.
Y yo creo que esos aspectos ya es importante que la sociedad fuera pues tomando un partido en ese sentido. ¿Qué encuentran ustedes, Lupita, ustedes los que son parte de este movimiento de mejorar el sistema penitenciario? ¿Qué respuesta encuentran en la sociedad de afuera? Es que algo importantísimo es que si bien es cierto, las personas privadas de la libertad en esta medida de internamiento, ¿no? Están físicamente en espacios distintos, ¿no? A la sociedad que no ha cometido un delito, pertenecen a nuestra sociedad. Y esto que tú narras es muy acertado. Efectivamente, vamos observando síntomas sociales y mirar a estos grupos de la población como algo lejano a nosotros también es una forma de negar las problemáticas que tenemos que atender. Entonces, en este ejemplo tan enriquecedor que hemos estado eh, analizando en esta charla, y lo digo así porque em, los jóvenes son un campo fértil, repito, un campo fértil, para como depositar en ellos todas estas faltas que como sociedad vamos teniendo. Entonces, en este sentido, invitarnos a ver como parte también de quien genera las dificultades. Ujú. Fíjate, algo que a mí me hace de pronto pensar mucho em, en cómo pensamos que las leyes o las normas podemos irlas moldeando de pronto un poco a nuestra conveniencia. Estos espacios exclusivos para mujeres que, bueno, surgen hace 15, 16 años, no recuerdo bien, y que, bueno, han ido tomando cada vez un carácter de mayor formalidad, pero que de pronto vemos videos en las redes en donde alguien que no cumple con las características de ser mujer o de tener menos de 12 años, aborda estos espacios. Y entonces, em, ante la petición de garantizar los espacios seguros para las mujeres, hay otras propuestas en donde dicen, no, pero es que es una persona, es un hombre adulto mayor y seguramente no va a hacerles nada, no nos quita nada con que aparezca, con que se suba a los primeros vagones. Pero fíjate cómo vamos interpretando un poco esta cuestión de las leyes, ¿no? En donde finalmente esto está ya contemplado, ya está sancionado incluso el no cumplir con los requisitos para abordar un primer vagón, porque es muy claro. Entonces, de pronto en esta cuestión, pues, y no quiero que se me tome a mal este comentario, pero de pronto bueno, vamos a romper la regla, no pasa nada, pero no rompe la regla una sola persona, la rompen todas o la rompen muchas. Y entonces, de esa manera también vamos debilitando estas formas de hacer justicia, formas de estar bajo la norma, formas claras de respetar los lineamientos. Entonces, en este sentido, fíjate cómo estas prácticas que parecen tan inofensivas, van deformando esto que como cultura cívica se ha ido pues fortaleciendo. Institucionalmente ha habido avance. En la Ciudad de México ha habido muchos avances. Entonces, en este sentido, sí, pues bueno, yo invito a mirarnos con estos ojos amplios de ciudadanos con responsabilidad, a apegarnos a las normas, a apegarnos a los lineamientos
Y entonces, en conjunto, esto parecerá un speech político. En conjunto sí que podemos mejorar mucho a nuestra sociedad. Desde estas microacciones, en donde todos pudiéramos generar este respeto a la norma, pues cambiaría también Por mucho, supuesto. en mucho el panorama. Me haces Y recordar conocer nuestros derechos, por supuesto, también. los derechos y las obligaciones. Me Ujú. hace recordar un alcalde de Nueva York, en Estados Unidos, de apellido Giuliani, que implementó un sistema que le llamó Mm, cero tolerancia. Y cuando hablaba de la cero tolerancia, en conclusión, para no entrar en detalles, decía que el hecho de tirar un papel en la calle, pues no es un grave delito, pero es la semilla que después puede hacer un árbol, ¿no? Entonces yo me voy acostumbrando a violar la ley, de estacionar mal mi coche, de circular en sentido contrario, de pasarme un alto. En fin, no pasa mucho, no es un gran daño comparado con asesinar a alguien o traficar narcóticos. Pero, como decía Giuliani, pues el hecho es la tolerancia cero, vamos a acostumbrarnos todos a cumplir con la ley. Y lo que tú mencionas respecto a los espacios en la transportación pública, y eso tiene toda la razón. Pero aquí rápidamente te comento para conocer tu opinión y la de nuestros amigos abogados del auditorio. Se acaba de pasar una opinión o una ¿cómo le llaman esto cuando el gobierno federal manda una iniciativa de ley? Le llaman así iniciativa de ley, ¿no? Al legislativo. Bueno, se está manejando una iniciativa, Lupita, en la cual se dice que todos los asesinatos de personas del género femenino, es decir, todos los asesinatos contra una mujer, deben ser calificados como feminicidio. Entonces deberán ser tratados como feminicidio porque antiguamente, o todavía actualmente, primero hay que demostrar que el crimen contra la mujer fue que contiene todos los elementos que nos pueden hacerlo considerar como un feminicidio, que ha sido por ser mujer, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora la nueva ley va a proponer que todos los asesinatos de una mujer sean tratados como feminicidio y con el tiempo se irá demostrando si fue o no fue. Esto me parece que redondea un poquito lo que tú nos propones de darle un mayor cuidado, más respeto a las mujeres, etcétera. Y no tengo nada contra el feminismo, al contrario, me parece que ustedes las mujeres merecen todo el respeto y la inserción en condiciones de igualdad. Pero aquí me surgen dudas. Por un lado, si por un principio se va a considerar que el crimen fue lo peor, fue un feminicidio, no se está violando el famoso principio de considerar que hay inocencia, suponer que hay inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Este es un principio legal. Y por el otro lado, me hace pensar que si el muerto es un varón, pues ya no le van a hacer mucho caso. Quiere decir que hay dos tipos de investigación del crimen. Uno si es mujer, de primera calidad, y si el muerto es hombre, pues de segunda calidad. Entonces, a mí esto me preocupa que la sociedad vaya a dar el bandazo y entonces se vaya en el otro extremo. Por ejemplo, nadie molestaría a una mujer que ocupa el vagón de los varones. Ah, pero si un varón joven, niño o viejo se pasa a la zona de las mujeres, entonces va a ser merecedor de un castigo. Yo creo que va a hacer falta todavía mucha legislación, mucha discusión, pues un estudio y un análisis más importante o más detallado, más preciso de todas las circunstancias, ¿no? Y que vayamos viendo realmente hasta dónde sí y hasta dónde no. Y luego la otra es todo lo que estamos sujetos por los comunicadores a la violencia ideológica, la violencia verbal. Y aquí una última consideración, Lupita. Tú y yo pertenecemos a una institución que se llama masonería. A mí me parece que los masones deberían de tomar una actitud mucho más moderna, más activa, más proactiva en este sentido, y no encerrarse en sus castillos de la pureza y pensar que todo es analizar la alineación de Marte con Júpiter y la Luna y toda la filosofía de que somos muy buenas personas y de que el espíritu se va a elevar, sino meternos, quedar inmersos en la problemática social
y, por ejemplo, apoyar los movimientos que están haciendo las autoridades, como en tu caso, y podríamos ir a ofrecer nuestros servicios profesionales, porque ahí vemos profesionistas de muchos ramos dentro de la institución, y pues hombre, los psicólogos, los médicos, los abogados, ir a ofrecer servicios y ayudar a la reinserción social, que la masonería tome una actitud mucho más positiva, más activa en la problemática social, ¿no? Que ya no nos quedemos en el medioevo, Lupita, porque las logias masónicas siguen viviendo en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y no, afortunadamente el rito nacional mexicano recibe a las mujeres en igualdad de circunstancias, pero hay otros ritos en los que todavía las ven a ustedes como indignas de pertenecer a una institución tan hermosa, tan noble, tan avanzada como es la masonería. Tu opinión personal ya un poquito Bueno, al ellos margen se de lo la pierden, profesión. ellos se lo pierden. ¿Qué propondrías respecto a que Fíjate la que, bueno, institución un tuviera esa poco, actitud? claro, redondeando esta cuestión de por qué camino vamos andando hoy en el sistema penitenciario y cuando hablamos ya incluso de reinserción social y hablamos de restitución de derechos en una ciudad que puedo hablar del ejercicio desde esta ciudad, una ciudad como el año pasado, o no recuerdo si era todavía la administración pasada, se denominaba, ¿no? En esta parte un poco como eslogan, una ciudad de derechos. Y que, insisto, estamos todos estamos, todos pertenecemos a esta misma sociedad, ¿no? A esta misma cultura. Ellos físicamente se encuentran en espacios separados, pero están en mucho revelando la organización de nuestro país. Entonces, en este sentido, lo que tú dices ahora me va recordando también a esta otra participación de la sociedad civil en el tratamiento auxiliar. No todo, no solo hay tratamiento técnico desde el área de la psicología, del trabajo social, desde la pedagogía. También hay un buen número de asociaciones de la sociedad civil, de instituciones religiosas, hay muchos grupos religiosos que ingresan todos los días o semana a semana a trabajar con esta población, grupos de alcohólicos anónimos y que hacen una labor muy robusta por la población, que a veces para nosotros pues es difícil abarcar del todo por la cantidad de personas que atendemos y que estos grupos tienen siempre a bien llevar no solamente este acompañamiento, incluso también algunas, algunos productos que les ayudan a vivir con mucha dignidad, como un papel de baño, un jabón, una pasta para dientes. Entonces, en este sentido, esto que vas diciendo, eh, Rafa, por supuesto, el pasar de este discurso a la acción, desde esta honrosa orden, es un reto y la juventud, la juventud tiene un reto importante, tiene una tarea grande, pero los que vamos un poquito avanzando en esto, pues tenemos una obligación, ajá, y es a formar y a formar bien a las próximas generaciones, ajá, en esta apertura, en trabajar con nuestros prejuicios, con nuestro propio morbo, ¿ah? Porque hablar de cárcel, hablar de delito, hablar de crimen, en mucho nos acerca por nuestra propia oscuridad. Y por eso hace un momento también invitaba a reflexionar el cómo nos vamos posicionando cuando pensamos en las víctimas, porque también pensar en las víctimas es vulnerarnos a nosotros mismos. No es sencillo pensarnos victimizados. Por supuesto, por supuesto. Es justamente el caso, regreso al principio, Lupita, ya estamos Ujú, casi terminando nuestra reunión de hoy, pero regreso al principio.
el joven adolescente que asesinó a las dos maestras también es una víctima terrible. Él también perdió su vida en ese momento. A lo mejor en 3 años sale de la cárcel y todo, pero de hecho esta situación lo va a perseguir el resto de su vida y quién sabe qué le pase, ¿no? Entonces, si además logra, por ejemplo, el gobernador o la sociedad que se da golpes en el pecho, si logran que sea eh, juzgado como adulto, entonces a lo mejor le van a poner 70, 80 años de cárcel, ¿no? Entonces, hubo 2 asesinados, sí, 2 personas que fallecieron, sí, pero hubo una tercera vida que también se perdió y ahora buscar realmente quién jaló el gatillo, pues fue el joven, pero quién le dio el arma, quién construyó esa arma, Lupita, porque, por ejemplo, hacer un equipo de rayos X o instrumental para un quirófano, pues es costoso, pero finalmente el ingeniero, la persona, el técnico que está diseñando esos equipos, lo está haciendo con la visión de salvar vidas. Pero quien está diseñando armas tan terribles como las que estamos viendo ahorita en la guerra de Medio Oriente y en Ucrania, armas que son de sueño, que son de películas de ciencia ficción, esas ingenierías que están gastando miles de millones de dólares en investigación, pues son culpables de todos estos delitos. Y entonces, si la sociedad realmente quisiera meter orden en ese sentido, pues ya en el año 2026, Lupita, ya no deberíamos de tener fábricas de pistolas. Sí, fíjate, justo el ejercicio punitivo, el ejercicio de venganza, incluso por las noticias sabemos que ha habido una reforma, por ejemplo, en El Salvador, para que la cadena perpetua sea ya eh, como aceptada en sus marcos y que, bueno, el endurecimiento de las penas, la creación de más cárceles, tampoco es una garantía de que la seguridad pública mejore y que el tejido social se recupere. Más bien, tendríamos que ir al contrario, ajá, el que cada vez tuviéramos menos centros de reclusión, el que las personas pudieran tener espacios para su reinserción con eh, muy buenos elementos integrales, que pudiéramos tener siempre a todo el personal y a todos los programas siempre bien estructurados para que Claro. una vez de regreso al espacio público tuvieran mejores herramientas. Claro, por Entonces, supuesto, Lupita, me estás ayudando de una manera maravillosa y te lo agradezco mucho. Yo creo que amigos internautas estarán de acuerdo en que fue un éxito haber invitado a Lupita Uribe Martínez hoy, porque sabe mucho de esto y nos ayuda a analizar algunas cosas. Y me haces regresar, ahorita que estamos al final, me haces regresar al principio. La cortinilla o banner con la que anunciamos las charlas entretenidas de hoy traía una foto justamente de lo que mencionabas, del República El Salvador, el régimen de Bukele tiene a los reclusos, los famosos maras salvatruchas, gente con tatuajes, y el tatuaje es suficiente elemento como para hacerles toda una, no sé cómo le podríamos llamar, pero un castigo ejemplar. Los humillan, les quiebran la voluntad, los tienen tirados en el piso, los rapan, los tienen desnudos, etcétera. Creo que es la venganza total, pero una parte de la sociedad de República del Salvador está contenta, Lupita. ujú. Escuchaba un dato en la mañana sobre la cantidad en proporción de densidad poblacional y la cantidad de personas que hay En la cárcel. en la cárcel, en este famoso SECOT. Y bueno, a nivel de América es el país en donde hay mucho más personas privadas de la libertad en relación a un Ah, número proporcional de habitantes. de Entonces, habitantes del si bien es país. cierto que con recuerdo un poco este término, estado de excepción, em, y las detenciones que ha habido a lo largo de todo este periodo, sí ha disminuido el índice de inseguridad, eso es cierto, pero bueno, y luego con estos datos duros, ¿qué hacemos? Justo los dos programas anteriores hemos tenido un poquito más como dato duro, hoy sí, eh,
tenía un poco ahí como el propósito de reflexionar de alguna forma estos datos que vamos trabajando en que trabajamos en en las otras emisiones, ¿no? Un poco ahí lo que siempre estoy trabajando porque pues en el medio educativo estamos también siempre generando estadística pues bueno, ya es de pronto tiempo, porque estamos en un proceso muy sensible, esto que pasó con este joven en Morelia, perdón, en Michoacán, En las Lázaro Cárdenas, maestras Michoacán. en Lázaro Cárdenas, las maestras fallecidas, ¿no? El terror alrededor del espacio. Estamos atravesando episodios muy sensibles y ponernos estos lentes también un poco quitándonos el de estadísticos, un poco, esos son siempre necesarios, un poco el de quien cumple la ley, que es completamente fundamental, pero hacer esta revisión desde lo social es importante. Les invito a que documenten, ¿no? Este trabajo que se ha hecho, esta investigación sobre el cerebro social. Ujú. De pronto hay muchas interrogantes sobre si la personalidad delictiva nace o se hace. Entonces, pues bueno, el cerebro social es la clave. Si bien es cierto, tenemos componentes biológicos que claramente nos pueden acercar, pueden ser factores de riesgo. También este cerebro está en interrelación, se desarrolla en ambientes específicos y es muy importante voltear a ver cómo es que tratamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes y en mucho tendremos la respuesta. Claro. Lupita, linda, te agradezco en lo que vale toda tu presencia. Te invito con mucho cariño a que nos acompañes en charlas entretenidas en otra ocasión, Claro pero que te quisiera sí. pedir, yo no te invito con mucha frecuencia porque sé que eres una persona con muchas ocupaciones y te distraigo de tus labores, pero por favor, cuando tengas algún asunto que consideres que merece la pena de difundir entre el público y eso, échame un gritito y con mucho gusto abrimos espacio y si quieres presentar, hacerte acompañar de alguien o algo, Oh, genial. con mucho gusto lo hacemos. No te ofrecería yo así como un documental dentro de los centros de reclusión porque requiere otro tipo de esfuerzo que no estamos en posibilidad de hacer, pero todo lo que hemos platicado hoy me parece importantísimo para la sociedad, sobre todo lo que acabas de decir, esto de ver el cerebro social. Hay una discusión filosófica de siglos en la que se discute si el ser humano por naturaleza es bueno y otros que dicen que el ser humano por naturaleza es malo. Entonces, ese tipo de discusiones son eternas y continuarán, pero creo que es muy importante lo que nos has planteado ahorita, el hecho de ver qué podemos hacer, a lo mejor volver a darle espacio a la frase de que es preferible los abrazos y no los balazos. No quiero decir que al narcotraficante que mató 20 de sus contrincantes, la policía lo vaya a abrazar y darle besos en lugar Mm, de mm. meterlo a la cárcel. No es esa la visión, No, hay sino una profundidad la visión filosófica es ver a ahí. la sociedad Ujú. sana y ofrecerle el cariño, los abrazos, el apoyo, todo esto, ¿no? Y tratar de reinsertarlos a la vida normal, a la vida tranquila. Y quizá, Lupita, un sueño guajiro, pero que para próximos años fueran desapareciendo las fábricas de armas, armas que son de sueño, que Ya. solamente una mente retorcida puede imaginar la producción de ese tipo de armas, pero ahí están, las están utilizando todos los días en las guerras. Lupita, querida, ¿quieres redondear con algo? ¿Quieres dar algún final a tu Pues sí, intervención con fíjate que nosotros? siempre agradeciendo el espacio, eh, Rafa, Gina, todos los a todos los compañeros, hermanos también que nos honran el día de hoy con su presencia y con su participación. El hablar, ¿no? De estos temas también nos lleva a otro espacio que invitaría también a charlas entretenidas a abordar y que es la salud denominada mental. Para este término también hay muchas críticas, pero si queremos acercarnos a esta, em, digamos, parte más sensible, parte un poco, ajá, más Delicada. delgada,
Sería importante hablar de la salud mental. Si encerramos a todos los enfermos mentales, ¿quién cierra la puerta, Lupita?